Hola, muy buenas tardes. Yo soy Michael Alejandro Barajas Rivera y hoy voy a exponer un teorema de cálculo 2, cálculo integral en la unidad 1, la integral definida, y va a ser en el tema de cálculo de áreas a través de rectángulos inscritos y circunscritos. ¿Ok? Bueno, el teorema que vamos a exponer hoy va a ser el teorema 6, el cual nos dice que sean una función continua en A, y B, que va a los reales y aparte un par de particiones, P y P1, que igual son particiones en el intervalo A, B. Entonces tenemos que la suma inferior de la función con respecto a la primera partición va a ser menor o igual que la suma superior de la función con respecto a, en este caso, P1. ¿Ok? Entonces, gráficamente, ¿qué estamos diciendo? Pues gráficamente estamos diciendo que, bueno, aquí como podemos ver tenemos una gráfica en donde tenemos rectángulos de color azul que representan la partición P y rectángulos de color rojo que representan la partición P1. Entonces tenemos que la suma de las áreas de estos rectángulos de color azul va a ser menor o igual a la suma de las áreas de los rectángulos de color rojo. Eso es lo que estamos tratando de decir gráficamente con este teorema. Entonces vamos a proseguir. Vamos a continuar con lo que viene siendo la demostración. ¿Ok? Bueno, para la demostración tenemos que tomar en cuenta algo importante que dice la hipótesis, que es que P y P1 son particiones en el intervalo A, B. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para apoyarnos y para hacer la demostración va a ser definir una nueva partición P2, la cual va a ser la unión entre P y P1. ¿Ok? Entonces, debido a que P2 es una unión de particiones, podemos decir que P2 es un refinamiento de ambas particiones. Por lo tanto, para proseguir con esta demostración, vamos a tomar algo importante, que, a ver, voy a borrar este momento. Vamos a tomar algo importante que ya se ha aprendido en otros teoremas, y en este caso vamos a utilizar el teorema 5, el cual nos dice que la suma inferior de una función con respecto a la partición, en este caso vamos a tomar la primera partición, va a ser menor o igual a la suma inferior de la función con respecto a P2. ¿Por qué? Porque P2 ya es un refinamiento de P, es decir, ya tiene más puntos y por lo tanto su suma inferior, digamos, es más exacta al verdadero valor de la suma, vaya. Entonces, tenemos que la suma inferior de la función de la partición es menor o igual a la suma inferior de la función respecto al refinamiento, ¿no? Entonces, esto lo podemos decir por el teorema 5. Ahora, nos vamos a apoyar en otro teorema también importante, el cual nos dice que la suma inferior de la función con respecto a cualquier partición siempre va a ser menor o igual a la suma superior de la función con respecto a esa misma partición. Bueno, eso lo sabemos por el teorema 4. Ok, entonces ahora para finalizar la demostración vamos a volver a hacer uso del teorema 5, el cual en este caso nos dice que la suma superior de una partición va a ser menor o igual a la suma superior de la función con otra partición, siempre y cuando esta sea un refinamiento de esta, que en este caso se cumple. Entonces, como podemos ver, tenemos prácticamente la demostración hecha. Perdón, esto es por el teorema 5.
Ya casi tenemos la demostración hecha, lo único que nos falta es darle un final. Aquí tenemos la primera parte de nuestra demostración y aquí tenemos la segunda parte de nuestra demostración. Entonces, por transitividad, podemos decir que la suma inferior de la función con respecto a una partición siempre va a ser menor o igual a la suma superior de la función con respecto a otra partición. ¿Ok? Entonces podemos decir que esto ya queda demostrado. Ahora, a continuación, vamos a observar un par de deducciones que nos permite ver este teorema. Voy a borrar. Vamos a ver un par de deducciones que nos permite ver este teorema, en el cual la primera es que si tenemos la suma inferior de una función con p, tal que p es una partición, bueno, si tenemos una suma inferior con respecto a p, donde p es una partición, podemos decir que p está acotada superiormente y por lo tanto tiene un supremo por el axioma del supremo. ¿Ok? Entonces, de misma manera, podemos decir, aquí solo lo voy a cambiar, que si tenemos la suma superior de una función con respecto a p, donde p de misma manera es una partición, podemos decir que tenemos una cota inferior y por lo tanto tenemos un ínfimo. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que viene siendo pues un ejemplo para que este teorema nos quede un poco más claro. Así que bueno, utilizando la misma gráfica que ya tenemos aquí, que bueno, obviamente podemos observar que esta gráfica pertenece a la función f de x igual a x. Utilizando esta gráfica y estas particiones que ya hemos definido, pues vamos a crear un ejemplo. Así que para comenzar podemos decir que, bueno, vamos a escribir lo que dice el teorema, que la suma inferior de la función con respecto a la primera partición va a ser menor o igual a la suma superior de la función con la siguiente partición. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí lo que dice el teorema. Entonces, poniéndolo en el ejemplo, como podemos observar, tenemos rectángulos y para sacar el área de los rectángulos ya sabemos que es base por altura. En este caso la base pues es de este cachito, es decir, no siempre es una base del mismo tamaño, ¿ok? Por lo tanto, la base se define como x y menos x y menos 1, ¿ok? Lo cual viene siendo equivalente a simplemente escribir delta x. Esa viene siendo nuestra base de cada rectángulo. Y la altura de cada rectángulo, como pueden observar, pues es el punto en el que cruza con la función, ¿no? Entonces la altura va a ser f de x. Por lo tanto, el área de cada rectángulo se puede ver como delta x por f de x. Bueno, vamos a escribir aquí x y porque no siempre va a ser el mismo x, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos a proseguir con nuestro ejemplo, ya poniendo los valores que ya tenemos aquí definidos abajo. Como podemos ver, la función va de a a b, donde en este caso el valor de a es igual a 0 y el valor de b es igual a 6, ¿ok? Entonces tenemos estos puntos de las particiones, en donde primero vamos a ver los de la partición azul, es decir, P. Los puntos de P son 1, 3 y 5.
Entonces, aplicando, pues como ya sabemos, la fórmula para sacar el área de estos rectángulos, tenemos que el primero está en 1, ¿ok? Entonces, vamos a calcularla. Es x1 menos x0. Bueno, aquí directamente vamos a ir por los valores, ¿ok? x1 viene siendo pues 1 menos el 0 viene siendo 1, efectivamente. Vamos a escribirlo todo para que no haya pérdidas. Va a ser 1 menos 0 por la altura. Como estamos sacando la suma inferior, tenemos que buscar la altura mínima entre estos dos puntos. En este caso, como podemos ver, la altura mínima está ubicada en x igual a 0. Así que va a ser f de 0, ¿ok? Entonces vamos con el siguiente rectángulo, que este ya es un poco más visible. Vamos a subrayarlo, rellenarlo, mejor dicho. Y este rectángulo está de 1 al 3, ¿ok? Entonces su base lo podemos escribir como 3 menos 1 por la altura del menor, que en este caso es f de 1. Así que escribimos f de 1. Ok, vamos con el siguiente, que podemos ver que es este de aquí, que va de 3 a 5. Entonces lo escribimos como más 5 menos 3 por el menor, f de 3. El siguiente, ya es el último rectángulo, es este de aquí, va de 5 a 6, ¿ok? Entonces vamos a escribir 6 menos 5, aquí ponemos el signo de más, por el menor, en este caso es f de 5, ¿ok? Entonces aquí ya podemos, mejor dicho, aquí ya está de manera un poco explícita lo que viene siendo la suma inferior con respecto a p, ¿ok? Entonces lo que estamos diciendo aquí en el teorema es que esto va a ser, vamos a escribirlo por aquí, menor o igual a la suma superior con respecto a P1. Entonces ahora vamos a sacar los valores de la suma superior, que vienen siendo, bueno, aquí podemos ver que tenemos nuestro primer rectángulo, que va de 0 a 2. Entonces tenemos lo mismo, 2 menos 0, y ojo, como aquí estamos sacando la suma superior, tenemos que multiplicarlo por la altura más alta, que en este caso viene siendo, como podemos ver, f de 2. Entonces lo multiplicamos por f de 2. Luego vamos con el siguiente rectángulo, el cual es este de aquí, que va de 2 a 4, ¿ok? Entonces escribimos la base, que es 4 menos 2, y esto lo multiplicamos por el más alto, que es f de 4, y eso vendría siendo el área de este rectángulo. Y ya para finalizar calcularíamos el área de este rectángulo, el último, el cual va de 4 a 6. Entonces ponemos más 6 menos 4 por f de 6, por lo que ya hemos dicho. Ok, entonces aquí ya viene, hasta aquí hemos llegado con el ejemplo, ¿no? Mejor dicho, y ahora vamos a desarrollar lo que vienen siendo las operaciones. Así que tenemos 1 menos 0, sabemos que es 1. Nos vamos a ir directamente con las operaciones para no excluir el más. F de 0, sustituyéndolo aquí, 0 viene siendo 0, ¿ok? Entonces tenemos 1 por 0, nos da 0. Más, vamos aquí, 3 menos 1 nos da 2. Entonces tenemos que es 2 por f de 1, donde f de 1 vale 1. Por lo tanto, es 2 por 1 nos da 2. ¿Ok? El siguiente es 5 menos 3. Aquí está. De misma manera nos da 2, pero ahora se multiplica por f de 3. F de 3 vale igual 3,
Entonces tendríamos 2 por 3, donde 2 por 3 es 6. Y ya por último tenemos el último rectángulo, que es 6 menos 5, nos da 1, por f de 5, que vale igual 5. Entonces tenemos 5 por 1, 5. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es menor o igual a la suma superior, que en este caso de misma manera vamos a realizar las operaciones. Ok, continuamos. Tenemos para la suma superior tenemos que 2 menos 0 vale 2. Por f de 2, pues f de 2 de misma manera vale 2. Entonces es 2 por 2, 4. Luego más 4 menos 2 también nos da 2. Por f de 4, pues f de 4 vale 4. Entonces 2 por 4, 8. Luego esto más 6 menos 4 nos da 2 de misma manera, por f de 6, donde f de 6 vale 6. Entonces el 2 por 6, 12. Ya por último, realizando las sumas, tenemos 2 más 6, 8 más 5, 13. Tenemos que 13 es menor o igual a 4 más 8, 12 más 12, 24. Lo cual sí cumple, es cierto. 13 es menor que 24. Por lo tanto, ya hemos demostrado el teorema, lo hemos explicado y hemos dado un ejemplo. Así que nada, espero que haya quedado claro, que se entienda el funcionamiento de este teorema y las deducciones que nos ha podido dar respecto a los ínfimos y los máximos. Y pues nada, muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.